Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5 dice: y además de esto, poniendo toda diligencia, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento templanza, y a la templanza ¿qué? Paciencia. Este es el quinto paso en la escalera de salvación. Cuando he empezado a estudiar esto, amigos, y cuando el Señor me enseña a estudiar su palabra, aunque he estudiado muchas veces esta cosa antes, me he acercado a este texto como si fuera la primera vez cuando estoy leyendo estos versículos. Y yo sabía lo que significa la paciencia en la superficie. Y decidme, vosotros, cuando escuchad esta palabra, paciencia, ¿qué os viene en la mente? Una simple definición es a esperar. Paciencia significa esperar. Y sabía que esta palabra paciencia significa algo más que esperar. Y por eso he tomado el diccionario bíblico y he descubierto que la palabra paciencia significa simplemente esperar en el Señor. Amigos, escribid esto en vuestras notas de estudio para no olvidarlo, porque os voy a dar unas gemas. Y a medida que pasaremos por este estudio bíblico, os voy a preguntar sobre estas gemas para que vosotros podáis recordarlas, podáis recitarlas y pronunciarlas. Esta palabra paciencia significa esperar en el Señor, estando animado y esperanzado en el Señor en tiempo de crisis. Esto significa la palabra paciencia. Y vamos a repetir esto. La palabra paciencia significa esperando en el Señor, estando animado y lleno de confianza en tiempo de crisis. Y esto simplemente significa que Dios nos está mostrando que si nosotros no estamos esperándole con ánimo y confianza en tiempo de crisis, esto significa que no tenemos esta paciencia de la cual se habla aquí en la Biblia. Y esto significa que no estoy en este quinto peldaño de la escalera de salvación. En otras palabras, si estoy todo el tiempo murmurando y quejándome, si estoy murmurando contra Dios cuando estoy pasando por una crisis, eso significa exactamente que no tengo esta paciencia y que no estoy en el quinto peldaño de la escalera de salvación. Y vosotros tenéis que examinaros a vosotros mismos. Si estáis murmurando contra Dios, si estáis quejando, si estáis culpando a otros o culpando las circunstancias por las crisis que encontréis en la vida, si estáis perdiendo vuestro fervor espiritual y el celo para Cristo, si estáis pronunciando palabras como por ejemplo, estoy cansado de esta vida, esto significa que no tenéis esta paciencia descrita aquí y que por lo tanto no estáis en el quinto peldaño de la escalera de salvación. Y mientras que estamos considerando esta definición para esta paciencia, entonces significa que esta paciencia no es algo intrínseco. Nadie de nosotros ha nacido con esta paciencia, porque todos los hombres han pecado y por culpa del pecado nosotros hemos perdido el carácter de Cristo. Y la paciencia es una de las características de Dios y nosotros carecemos de paciencia. Por lo tanto, debemos comprender nuestra necesidad. Debemos comprender que necesitamos esta paciencia. ¿Y qué significa esta paciencia? Os pregunto otra vez. Esperar en el Señor y ser lleno de ánimo, lleno de confianza en tiempo de crisis. ¿Hemos nacido con esta paciencia? No, en absoluto. ¿Podemos ser salvos sin esta paciencia? No, no podemos ser salvos, porque este es el quinto paso en la escalera de salvación. ¿Y cómo hemos vivido todos nosotros esta semana que termina hoy? Todos hemos pasado por alguna crisis y hemos encontrado alguna aflicción. Seguramente tuvimos alguna prueba. Y si nos hemos quejado, oh, pobre de mí, eso significa que has caído de la escalera de salvación. Notad que no he dicho que has bajado en la escalera de salvación. He dicho que has caído de la escalera de salvación. Porque si tú estuvieras de verdad en la escalera de salvación y hubieras subido esos 4 peldaños, entonces cuando la crisis hubiera venido, tú hubieras tenido fortaleza moral y espiritual para permanecer en el quinto peldaño de la escalera de salvación. Porque Cristo nos da estas cosas: paciencia, confianza, esperar con ánimo en el Señor, ser lleno de ánimo y de confianza en tiempo de tribulación. Una vez que comprendas tu necesidad para recibir esta paciencia, Dios es el único que puede ofrecerte este tipo de paciencia. Y antes de leer Romanos 15, os quiero preguntar, amigos, ¿comprendéis la necesidad que tenéis? Porque sin esta paciencia no sois más que almas perdidas. Y la triste realidad es que muchos están andando por ahí, van a la iglesia,
pero su tiempo de prueba en realidad ha terminado. Romanos capítulo 15, versículo 4 dice, porque las cosas que antes fueron escritas, para nuestra enseñanza fueron escritas, para que nosotros por la paciencia y consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Así que, ¿dónde encontramos esa paciencia? Está en las Escrituras. Y el versículo 5 dice que es Cristo quien nos da esto. Y el Dios de paciencia y de consolación os conceda tener el mismo pensamiento. Él nos concede, Él nos da todo lo que necesitamos, Él nos da la paciencia también. Y yo quiero tener esa paciencia. ¿Qué tal vosotros? ¿Comprendéis vuestra necesidad para esta paciencia? Vamos a leer Gálatas capítulo 5. Es imprescindible comprender mi necesidad para esto, porque sin tener esa paciencia estoy perdido. Paciencia, esperar en el Señor con ánimo y confianza en tiempo de pruebas. Esto es lo que necesito que Cristo me conceda. Y sin tenerla, estoy perdido. Sin tener esta paciencia, no estoy en la escalera de salvación. Gálatas capítulo 5, el versículo 22 y el versículo 23. Si miramos atentamente el versículo 22, no contiene la palabra paciencia, pero hay una palabra en el versículo 22 que es sinónimo con la palabra paciencia. ¿Cuál es esa palabra? En original y en inglés es la palabra longanimidad. 31:15 en el diccionario Strong. O aguantar mucho. Esta es la traducción de la palabra original. Pero en la Biblia española es traducido con paciencia. Cuando pasas por el sufrimiento, estás aguantando en la crisis y esperas en el Señor para librarte. Y en este proceso de espera, ¿debería yo murmurar? ¿Deberíais vosotros murmurar? ¿Cuál debe ser nuestra actitud? Debemos ser llenos de ánimo y de confianza. Vamos a leer la epístola de Jacobo capítulo 5. Esta experiencia de recibir la paciencia de Cristo y manifestar la paciencia de Cristo no debe ser una experiencia de un día. Es una experiencia que debemos manifestar y demostrar toda nuestra vida hasta vamos a morir o hasta la segunda venida de nuestro Señor Cristo Jesús. Porque la Biblia me dice que hasta aquel día de la venida de Cristo, todos nosotros tendremos que pasar por tribulación, por pruebas. Y en estas pruebas nosotros tenemos que esperar en el Señor, porque seguramente Él nos va a librar. Debemos tener una actitud de pleno ánimo y confianza en este tiempo de tardanza. En la epístola de Jacobo capítulo 5, versículo 7 se nos dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Por lo tanto, ¿cuánto tiempo tengo que demostrar la paciencia de Dios? ¿Y cuánto tiempo tenéis vosotros que demostrar la paciencia de Cristo? Hasta que muramos o hasta la venida del Señor. Y me pregunto por qué. ¿Por qué debemos mostrar paciencia hasta la venida de Cristo? Porque vamos a pasar por pruebas. Habrá crisis. Todos nosotros vamos a pasar por tribulación. Y el versículo 7 dice que en este tiempo de pruebas, nosotros tenemos que manifestar los frutos de Dios. Esto leemos en el versículo 7. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con mucha paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. ¿Y cuáles son los frutos de Dios? Los frutos del Espíritu Santo. Amor. Amor. Alegría. Mientras que pasamos por crisis, nuestra actitud debe ser de gozo, de amor. Debemos tener paz y debemos aguantar sin quejarnos. Y esta palabra muy aguantador es sinónimo con paciencia en la crisis. Y os quiero decir algo.
Cuando he empezado a estudiar esta cosa, Dios me ha mostrado que los eventos están ocurriendo alrededor del mundo, incluso en la iglesia, cosa que demuestra que la venida del Señor está aquí mismo. Y no solo eso, sino que es ahora cuando nosotros debemos conseguir la paciencia de Cristo y debemos manifestar esa paciencia. Vamos a leer el capítulo 14 de la Revelación. Padre Celestial, danos más de tu Espíritu. En el nombre de Cristo te rogamos. Vamos a leer juntos el capítulo 14, versículo 9 del libro de la Revelación. Este es el evento que el Señor me lo ha mostrado y nos lo quiere mostrar a todos hoy. Salvo para servir internacional y salvo para servir local, la marca de la bestia se nos cae encima. La segunda venida de Cristo es inminente. Y cuando digo que está aquí mismo, la segunda venida, ¿cómo podemos saber en el sentido natural, temporal, que alguien está a la puerta? ¿Cómo sabemos eso? ¿Cómo puedes saber que alguien está a tu puerta? Porque está llamando, está sonando el timbre. Entonces, ¿cómo podemos saber que Cristo está a la puerta? Debemos escuchar algún ruido en la puerta, ¿no? El timbre está sonando. ¿Y cuál es la cosa que está ahora haciendo este sonido? Porque estos eventos que están ocurriendo son señales del tiempo y están relacionados con la profecía bíblica. La Revelación capítulo 14, versículo 9. Sabemos que el versículo 9 nos habla de la marca de la bestia. ¿Y cuál es la experiencia que en el versículo 9 se nos dice que debemos tener? La marca de la bestia traerá sobre nosotros persecución. Persecución. En el versículo 12, ¿qué nos dice, amigos? Que aquí está la paciencia de los santos. En esta frase aquí se está usando una palabra, un adverbio, aquí, aquí. ¿Dónde? ¿Dónde estarán estos santos? ¿Dónde está ese aquí? ¿En qué crisis? Aquí quiere decir durante la crisis de la marca de la bestia. Aquí está la paciencia de los santos, en la crisis. Y aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Cristo Jesús. Por lo tanto, en esta enorme crisis que se nos acerca, Cristo quiere declararnos personas que tienen paciencia. Y hemos dicho que esa palabra paciencia significa esperando en el Señor con una actitud de ánimo y esperanza y confianza en tiempo de crisis, en circunstancias de tribulación, en pruebas difíciles. Y desde el versículo 14 al versículo 16 se nos describe la segunda venida de Cristo. Y quiero compartir con vosotros ahora 3 series de eventos. Quise eliminar uno de ellos, pero no sabía cuál, porque esos eventos tienen igual importancia para nosotros. Estuve tentado guardar solo 2 series de eventos y colocar uno en el futuro. Pero el Señor me dijo, el futuro no existe. Vamos a mirar, amigos, la primera gran señal. Series de eventos que nos demuestran que la segunda venida de Cristo está cerca, está a las puertas. Y nosotros debemos recibir y manifestar la paciencia de Cristo, guardar sus mandamientos y la fe de Cristo en la crisis. Y el número 1 es este. Mirad la pantalla. En el libro La Gran Controversia, en la página 445, se nos presenta una señal que nos demuestra que la marca de la bestia está cerca y que la persecución para el pueblo de Dios está cerca. Y esta señal es el movimiento que intenta unificar las religiones del mundo. ¿Está ocurriendo esto ahora mismo? La semana pasada hemos hablado un poco de esto. Y entonces, ¿por qué estoy repitiendo esto? Porque quiero compartir algo con vosotros. Entonces la tenemos aquí en este artículo de 7 de enero de 2016, donde el titular dice, el Papa está llamando para la unidad interreligiosa, para una religión mundial. Esto ocurrió el 7 de enero de 2016, y lo que voy a compartir con vosotros ahora tuvo lugar esta misma semana. Este es el conocido diario Christian Post de 12 de enero de 2016, donde tenemos el siguiente titular. Papa Francisco declara que todas las verdaderas religiones conducen a la paz. Y podéis subrayar este adjetivo, verdaderas.
religiones verdaderas. Esto significa que si existe un grupo de personas que no quieren unirse con los papistas y con las demás religiones, un grupo de personas que no quieren abandonar sus doctrinas y sus enseñanzas, que rechazan la unidad con el papado, significa que ese grupo de personas no son verdaderos cristianos, no son verdaderos creyentes. Eso significa que esa no es una religión verdadera. Y a continuación leemos en la parte de abajo, el pueblo de Dios, dice el Papa, deben ser hombres y mujeres de paz. Y es posible que los seguidores de diferentes religiones coexisten pacíficamente. Así que los que rechazan coexistir con el papismo serán llamados ¿cómo? No serán llamados un grupo pacífico, sino que son un grupo de personas fanáticas, son extremistas. Y mi Biblia dice que en la segunda epístola a los Corintios, capítulo 6, desde el versículo 14 hasta el versículo 18, ¿qué compañerismo puede tener la luz con la oscuridad? No hay compañerismo en absoluto, amigos, con los poderes y las fuerzas de las tinieblas. Y el Papa dice que si rechazas unirte con el papismo, eres un fundamentalista. Y luego dice que todas las religiones deben unirse para luchar contra el extremismo y el fundamentalismo. Contra los fundamentalistas, contra aquellos que rechazan coexistir con el Vaticano, con el hombre de pecado, con el papado. Y esto es muy importante, amigos, escuchadme con atención. He visto una entrevista esta semana con nuestro presidente Barack Obama. Aquí lo tenemos. Es de las noticias BBC de 15 de enero de 2016. Y esta entrevista es, para decirlo así, horrorosa. Es algo espeluznante. El titular dice, Obama revela las baratijas que tiene en su bolsillo. Y antes de tratar esta entrevista con Obama, vamos a conectar los puntos. El Papa acaba de hacer un llamado para la unidad entre las religiones. Y amigos, en este video, Obama está llamando para la misma cosa. Y lo que es alarmante es esto. ¿Por qué está Obama haciendo eco a las palabras del Papa Francisco? ¿Acaso están los Estados Unidos ahora formando una imagen a la bestia? ¿Una imagen del papado? Cumpliendo el capítulo 13 del libro de la Revelación, desde el versículo 11 hasta el versículo 18, ¿está Norteamérica ahora formando una imagen, repitiendo las palabras del papismo, las palabras del papado, las palabras del hombre de pecado? En el anterior video con el Papa Francisco, donde él estaba llamando para una religión mundial, para la unidad, para paz entre todas las religiones, el Papa mostró varios símbolos de adoración. Pero ¿por qué está presentando Obama los mismos símbolos de adoración en este video? Noticias BBC. Mirad atentos, amigos. En la entrevista él mostró todos estos símbolos de adoración. Esos baratijos que él tiene en el bolsillo y todo el tiempo está llevándolos encima. En la parte izquierda arriba, el rosario católico. Estos son los juguetes que el presidente Obama declaró en la entrevista que los tiene cada día con él en su bolsillo. La parte derecha de arriba, el símbolo del budismo. En la parte izquierda abajo, el símbolo del hinduismo. En la parte derecha de abajo, una cruz copta. En la entrevista él dijo, este es el rosario que me dio Papa Francisco. Y significa mucho para mí porque lo admiro tanto y me hace pensar en la paz. ¿Acaso por qué habla él de paz y está mostrando los símbolos de estas religiones? Vamos a leer el capítulo 13 del libro de la Revelación, amigos. Os digo que la marca de la bestia está a las puertas y la venida de Cristo está aquí mismo. Y además de esta entrevista, ¿habéis escuchado esta semana el discurso de Obama sobre el estado de la nación? Aquí lo podemos ver. Y en esta declaración sobre el estado de la nación, él dijo una y otra vez, habló mucho de Papa de Roma. ¿Por qué creéis que hace él eso? En el titular leemos,
Obama enfatiza los temas de la inmigración, sistema sanitario y cambio climático durante el cierre del Estado de la Nación. Eso fue el 12 de enero de 2016. Y aquí tenemos otro titular. Obama evoca al Papa Francisco en la declaración sobre el Estado de la Nación. ¿Acaso por qué está el presidente de Norteamérica exaltando tanto al Papa? Porque Norteamérica está formando la imagen de la bestia. Y nadie en el Congreso, ni en la Casa Blanca, no dicen nada. Los así llamados cristianos de Estados Unidos no dicen absolutamente nada. Y cuando un presidente de los Estados Unidos está exaltando al Papa de Roma, y además en la declaración sobre el Estado de la Nación, eso significa que un importante cambio surgió en Norteamérica. Porque eso jamás ocurrió desde la formación de esta nación. Un presidente de los Estados Unidos exaltando al Papa de Roma, evocando su nombre en la declaración sobre el Estado de la Nación. Y os digo, amigos, que este es el estado del mundo que Dios nos quiere revelar hoy. Los Estados Unidos de América están formando la imagen de la bestia. Aquí leemos: el año pasado, 2015, Obama se convirtió en el tercer presidente de los Estados Unidos que exaltó el nombre del Papa en la declaración sobre el Estado de la Nación. Y así que hice investigaciones para saber quién fue el primero. Y he encontrado que el primero fue Lyndon B. Johnson. Y el segundo fue Bill Clinton. El presidente norteamericano que exaltó al Papa en la declaración sobre el Estado de la Nación fue Johnson. Y entonces he preguntado a Dios: Señor, ¿por qué Lyndon Johnson? ¿Sabéis quién fue Johnson? ¿Quién? Amén. Así es, amigos. Lyndon Johnson tomó las riendas de los Estados Unidos después del asesinato de John Kennedy. ¿Y por qué fue asesinado el presidente John F. Kennedy? Por los jesuitas de Roma. He hablado sobre estos detalles en otra ocasión. Kennedy fue asesinado por este discurso. Él dijo: creo en una América donde la separación de la Iglesia y el Estado es absoluta, donde ningún prelado católico le diga al presidente, aunque el presidente es católico, porque Kennedy era católico, nadie le diga cómo actuar. Kennedy reconoció que él era católico, pero declaró que él no hará lo que ordena el Papa, y eso causó su asesinato. Y eso causó recibir muchas balas en la cabeza. En el mismo día de su muerte fue traído al frente ese Lyndon B. Johnson. Y él fue el primer presidente norteamericano que exaltó en gran manera al Papa. Porque él no quería recibir tantas balas en la cabeza. ¿Comprendéis lo que está pasando, amigos? Los Estados Unidos de América están formando la imagen de la bestia. Padre Celestial, te rogamos, despiértanos. Ayúdanos a comprender que tu venida está a las puertas y que nosotros debemos ser pacientes hasta tu venida. Necesitamos esta experiencia. Tu venida está muy cerca. Danos más de tu poder. Te rogamos en el nombre de Cristo. Vamos a abrir la Biblia en Mateo capítulo 24, desde el versículo 36 hasta el versículo 40. Aquí la Biblia nos dice que la ley dominical nacional y la persecución contra el pueblo de Dios vendrán para combatir supuestamente la prevalencia de la inmoralidad en el mundo. Podéis anotar estos versículos, Mateo 24, versículo 36 a 40, y también Mateo 24, desde el versículo 7 al versículo 11. Y amigos, ¿prevalece hoy la inmoralidad en el mundo? El libro La Gran Controversia en la página 587 nos dice: sin embargo, esa misma clase de personas, los líderes religiosos, declaran que la expansión de la corrupción
se debe atribuir en gran medida a la violación al falsamente llamado sábado cristiano, y que la imposición de la observancia del domingo mejoraría en gran manera la moralidad social. Así que a medida que vemos la inmoralidad prevaleciendo en la sociedad y la moralidad disminuyendo, Dios nos está advirtiendo que la ley dominical está por imponerse. Y entonces empezará la persecución contra el pueblo de Dios. Por eso nosotros debemos recibir la fe y la paciencia de Cristo Jesús. Y os quiero decir, amigos, que la inmoralidad siempre ha existido, desde cuando apareció el pecado en este mundo. Pero el punto que debemos tener en cuenta es simplemente este: cuando la inmoralidad empieza a ser prevalente, cuando la inmoralidad es legal en el país, nuestras libertades religiosas y civiles son eliminadas. Y eso demuestra que la inmoralidad prevaleciente es una verdadera señal de los últimos días. Aquí tenemos un artículo de la revista Christian Post de 15 de enero de 2016, en cuyo titular leemos: El tribunal declaró que los miembros de la familia Farmers deben pagar una multa de $13,000 por negarse a oficiar casamiento de homosexuales. Y la juez Karen Peter, una mujer, dijo que los Griffords son libres de elegir y profesar sus creencias religiosas, de que las parejas del mismo sexo no pueden casarse, pero que ellos deben permitir el casamiento de personas del mismo sexo en la premisa de si eligen permitir a las parejas de sexo opuesto hacer eso. Así que si tienes un negocio público, una empresa pública, si tú eliges permitir a un hombre y una mujer casarse, entonces debes permitir también a los homosexuales casarse. ¿Comprendéis a dónde va eso, no? Permitir el casamiento entre un hombre y un hombre, entre una mujer y una mujer. Así que debemos comprender que no hablamos simplemente de la inmoralidad, porque la inmoralidad ha existido desde cuando existe el pecado. Pero cuando tus libertades religiosas y civiles son repudiadas legalmente, esta es una señal de los últimos días. Quiero compartir algo con vosotros. ¿Qué tal si tienes una hija y vas a un lugar público y tu hija necesita ir al baño, ir al servicio, pero observas un transexual entrando en el mismo baño, uno que nació hombre, pero dice que es mujer? ¿Dejarías a tu hija entrar ahí? ¿Y por qué no? ¿Comprendéis de qué se trata, no? ¿Y qué pasó esta semana en Washington? Y la ley dice que si tú tienes un problema con los transexuales, usando los mismos baños que tú, deberías ir a buscar otro baño. Tú debes ir, no ellos. Ellos tienen derechos, tú no tienes. Aquí tenemos Carisma News de 16 de enero de 2016 y leemos: Se ha ordenado a las escuelas y negocios públicos permitir a las personas usar los baños, los servicios que consideran más adecuadas con su expresión de género y con su identidad de género en el estado de Washington. Según el informe, esta norma es la primera que se debe aplicar a todo el estado de Washington. La política dice que si alguien expresa su disconfort o preocupación con respecto a este cambio, entonces la persona preocupada debería ser dirigida a un baño separado o neutral, si está disponible. Y la gente se está preguntando, ¿cómo es eso que sus derechos, los derechos de los homosexuales, pueden prevalecer sobre mis derechos? Esta es una señal de los últimos días, amigos. Y los religiosos conservadores están batiendo los tambores, diciendo, ya que la inmoralidad está prevaleciendo cada vez más en el mundo, es el tiempo cuando todos deben adorar a Dios.
para que Dios pueda bendecir a los Estados Unidos. ¿Y cuál es el día cuando dicen ellos que se debe adorar a Dios? Es el domingo, el día del sol. La ley dominical está aquí, amigos. ¿Conocéis a Franklin Graham? Otra vez la revista Christian Post. Franklin Graham dice: os voy a mostrar yo el estado de la nación. Nuestra nación está destruida, está moralmente destrozada. El estado de nuestra nación no puede arreglarse si no nos arrepentimos de nuestros pecados individualmente y pedimos a nuestra nación que haga lo mismo. Y él está ahora en un circuito por todos los 50 estados, organizando reuniones de oración, meeting de oración, llamando a cada persona a volver a Dios y adorar a Dios. Pero ¿en qué día dice él que se debe adorar a Dios? ¿En qué día? El domingo. La marca de la bestia está aquí. Y la revista Christian Today de 13 de enero de 2016 dice que ya es tiempo para un día de descanso sabático, pero ellos dicen que el sábado de Dios es el día domingo. Y luego en un asombroso artículo ellos declaran: el sábado, es decir, el domingo, no es solamente un día que permite el descanso, es un día en que el descanso es mandado por Dios. Es un día de adoración en la casa de Dios con el pueblo de Dios. Esto es lo que dicen ellos con respecto al domingo. Ellos dicen que el domingo es mandado por Dios para ser un día de adoración. ¿Cuán cerca estamos de la ley dominical, amigos? Vamos a ver el capítulo 18 del libro de la Revelación. Capítulo 18. Y esta es la tercera serie de eventos que el Señor me mostró esta semana pasada, que nos demuestra que la marca de la bestia está cerca y que la segunda venida de Cristo está a las puertas y que la persecución contra el pueblo de Dios está a las puertas y que nos demuestra que necesitamos tener la paciencia de Cristo. Debemos comprender la necesidad de tener y manifestar la paciencia de Cristo. Amigos, si creéis que esas dos series de eventos son cruciales, de los que hemos hablado hasta ahora, os aseguro que no habéis escuchado todavía nada. El capítulo 18 de la Revelación, en el versículo 2 y el versículo 3, la Biblia nos dice que podemos saber cuándo la marca de la bestia está cerca. Cuando Babilonia... ¿Y quién es Babilonia en un sentido principal? ¿A qué representa Babilonia en un sentido principal? Babilonia es el Vaticano. Es la así llamada Santa Sede de la Iglesia Romana. Es el papado. Es el papismo. Y el versículo 3 nos dice que cuando podemos ver que la marca de la bestia está cerca, cuando el papismo, la Babilonia, cuando el papismo está reuniendo no solamente a los reyes de la tierra, sino también a los mercaderes de la tierra. ¿Y quiénes son esos mercaderes? Los hombres de negocios, los adinerados del mundo. El versículo 3 dice: porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la abundancia de sus deleites. Esto es lo que está pasando en el mundo ahora. Leemos en el diario The Guardian de 13 de enero de 2016. Papa Francisco se reúne con Eric Schmidt de Google en una peculiar reunión de industria tecnológica. Luego volveremos a esta noticia. Ahora leemos en la revista Crux. Papa Francisco en otro Google Hangout con Eric Schmidt. Esto significa una especie de conversación privada. ¿Y quién es Eric Schmidt? Es el presidente de Google. Y es él también presidente de la compañía Alphabeta. ¿Y por qué se está reuniendo el Papa Francisco con estas industrias multimillonarias del mundo y teniendo reuniones privadas con el presidente de Google? ¿Por qué creéis que hace esto? Para que podamos comprender los eventos actuales, debemos estudiar la profecía bíblica, amigos. Y si observamos la antigua Babilonia,
Dejemos ahora el capítulo 18 de la Revelación y vamos a abrir el libro de Daniel, capítulo 3. Daniel, capítulo 3. Aquí, en el capítulo 3 del libro de Daniel, encontramos al rey Nabucodonosor, el rey de Babilonia, organizando una reunión de reyes, príncipes y gobernadores. Y también reunió a los tesoreros. ¿Y quién eran los tesoreros? Eran los mercaderes, los hombres de negocio, los hombres con el dinero. Y cuando todos estos fueron reunidos, ¿cuál fue la crisis que siguió? ¿Cuál fue la crisis sobre aquel remanente de Dios, los 3 hebreos? Todo el mundo fue obligado a adorar aquella imagen de oro o ser arrojados en las llamas de un horno. A eso se le llama persecución. Y eso es exactamente lo que va a ocurrir ahora. Leemos el capítulo 3, versículo 2. Y envió el rey Nabucodonosor a reunirse los príncipes, así que él los invitó a su palacio. Envió el rey Nabucodonosor a reunirse los príncipes, los gobernadores y los capitanes, los jueces, los tesoreros. Y el capítulo 18 de la Revelación nos dice que una vez reunidos los hombres de dinero, los tesoreros, los que manejan el dinero del mundo, el siguiente paso es que todos fueron obligados a arrodillarse y adorar aquella imagen, aquella estatua, o soportar la persecución. Y eso es exactamente lo que pasa ahora mismo en el mundo. Eric Schmidt es uno de los multimillonarios de este mundo. Él está controlando Google y más tarde vamos a hablar sobre esto un poco más. Ahora notemos la astucia del hombre de pecado, porque no invitó solamente a Eric Schmidt. ¿Quiénes son los demás presentes allí? Conocéis a los que podemos ver en la pantalla, ¿no? Esos son los hombres que el Vaticano reunió recién bajo su poder. El fundador del gigante Microsoft, Bill Gates. Y a su lado podemos ver a Mark Zuckerberg, el fundador del gigante Facebook. Vemos también a George Soros y Warren Buffett. Todos estos gigantes han sido reunidos al Vaticano para recibir instrucciones supuestamente sobre el cambio climático. ¿Y de quién es esta agenda de salvar la tierra? Es del Papa de Roma. Así que él envió invitaciones para reunir a los mercaderes y a los tesoreros del mundo. La ley dominical va a venir muy pronto. La reunión con Eric Schmidt tuvo lugar en privado, en secreto, pero los medios de comunicación presentaron la última parte del encuentro. Y he pedido al Señor que me ayude a comprender lo que está pasando aquí. En este artículo podemos leer en la parte de abajo un reportaje video de la reunión de la agencia Rome Reports, una publicación católica. Está mostrando a Francisco y Schmidt, aparentemente al final de su reunión, con Schmidt diciendo al pontífice: quiero trabajar con usted. El mercader quiere trabajar en unión con el Vaticano. Quiero trabajar con usted sobre estos puntos. Lo vamos a hacer realidad. ¿Pero a qué se refiere? Es que nosotros no estuvimos en la reunión, amigos. No podemos saber, ni podemos adivinar. Pero mi Biblia dice en la segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 19, que la profecía es nuestra luz, que alumbra en lugar oscuro. Alabado sea Dios. Y aunque no estuve en la reunión, yo sé lo que dice la profecía bíblica. ¿Y cuál es la agenda del papado? Imponer la ley dominical y perseguir el pueblo de Dios. ¿Y cuál puede ser la agenda de Eric Schmidt, de Google, que dice que quiere unirse ahora con el Vaticano para hacer su agenda una realidad? Y solo os digo eso: cualquier sea la agenda del hombre de pecado, es una agenda pecaminosa. Y en el mismo artículo dicen que Eric Schmidt y el Papa tienen la misma pasión común. Amigos, Dios no nos deja quedarnos en tinieblas. La pasión común de los dos es el ambientalismo y la importancia de la sostenibilidad. ¿Comprendéis, amigos? Así que los mercaderes
y entre ellos Eric Schmidt, están de acuerdo con la agenda del papismo de preservar el medio ambiente. ¿Y qué declaró el Papa en su encíclica? ¿Cuál es su objetivo principal para poder preservar la tierra? Es la observancia del día domingo. Debemos pedir a nuestro Padre Celestial ojos para que podamos ver y oídos para que podamos oír, y danos un corazón para que podamos percibir que la crisis, que la persecución está a las puertas y que necesitamos tu paciencia para pasar por esta prueba de fuego que se nos viene encima. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Y el Papa dice con respecto a la Internet. Vamos a hacer una pausa aquí. Vamos a pensar juntos. ¿Qué controla Google? ¿Con qué se ocupa Google? Google controla toda la red de Internet. Google controla a YouTube. Google controla el Gmail. Es el más grande gigante de Internet. Entonces, ¿por qué intentará el Papa controlar a Google? Porque así puede controlar todo. Podemos conectar los puntos, los datos que tenemos, y podemos comprender que de este modo puede controlar toda la Internet, Google y YouTube. Por eso la semana pasada el hombre de pecado abrió su canal YouTube, con el propósito de poder diseminar sus creencias, sus ideas, y ahora cualquier otro sistema de creencias que va contrario al suyo debe ser censurado, debe ser eliminado. Cerrar la cuenta. Estamos cerca de esto. Esto demuestra, amigos, que la primera enmienda de nuestra Constitución está bajo el ataque por este simple movimiento del Papa. En el diario Time Magazine leemos: Dios ha inventado la Internet, dijo el Papa, y nos lo ofreció a todos como un don. ¿Y qué quiere el Papa advertir sobre la Internet? Él dice, necesitamos resolver nuestras diferencias mediante formas de diálogo que nos ayude a crecer en comprensión y respeto mutuo. Entonces podemos comprender cuál es el propósito del Papa con el control de Google, YouTube y toda la Internet en general. Primero, para poder proclamar sus ideas en el intento de crear la unión entre los gobiernos y la religión. Y luego, a continuación, podemos ver lo que está afirmando. Los medios de comunicación nos pueden ayudar muchísimo en esta tarea, especialmente en la actualidad, cuando las redes de comunicación humana han conocido un avance sin precedentes. Particularmente la Internet ofrece enormes posibilidades de encuentro y solidaridad. Esto es algo verdaderamente bueno, un don de Dios. Y aquí tuve que preguntar a Dios, ¿por qué llamó el Papa a la Internet un don de Dios? Y Dios me dijo que si somos estudiantes superficiales, no tenemos ninguna base. Para tener una sólida ancla, debemos penetrar bajo la superficie y debemos comprender cada evento actual a través de los ojos de la profecía bíblica. ¿Por qué llama el Papa a la Internet un don de Dios? Primero, para que él pueda transmitir sus ideas, para conseguir la unidad, o mejor decir, la falsa unidad. ¿Comprendéis? Y segundo, ¿qué debe suceder con esas páginas de Internet? Con esos canales de YouTube que están predicando la verdad bíblica. Ellos deben ser apagados, porque ellos no son una religión de paz. Amigos, espero que podáis comprender esto. Espero que no os dejéis engañar por el Papa, aunque él dice que la Internet es un don de Dios. Escuchadme atentos, salvo para servir. Al escuchar que es un don de Dios, puede sonar en la superficie que el Papa está diciendo que todos tienen el derecho de usar la Internet. Pero os aseguro que el Papa no dice esto. En este titular podemos leer lo siguiente. Para el Papa Francisco es imperativo. Las libertades religiosas son un don de Dios. Otra vez la misma declaración.
un don de Dios. Pero, ¿cómo puede decir el Papa que las libertades religiosas son un don de Dios y luego dar la vuelta y decir que tus discursos religiosos tienen límites y que Él puede limitar lo que se dice? Él dice que la libertad religiosa no se debe limitar a tu conciencia personal. Así que debéis tener mucho cuidado porque esta frase es una frase muy engañosa. Aquí podemos ver la declaración del Papa después de los ataques de París. La libertad de expresión tiene límites. Y luego leemos otra declaración del Papa. La religión no debería reducirse a la conciencia personal. Así que cuando él dice que la Internet es un don de Dios, él no quiere decir que tú tienes el derecho de decir lo que quieras. No quiere decir que tienes la libertad de prensa, sino que él está eliminando la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos de América. Y la palabra inspirada nos dice que los Estados Unidos van a negar cada principio de su Constitución. Aquí estamos, amigos. Y ahora podemos ver al Papa diciendo, ¿qué dice aquí? Otra vez está usando la misma frase. El Papa está diciendo que los domingos son un don de Dios. No lo arruinéis. Ahora vamos a analizar un poco. ¿Qué va a suceder cuando se va a imponer la ley dominical y nosotros vamos a negarnos a observar el domingo? El Vaticano dice que es un don de Dios. No debes arruinarlo. Así que debes ser perseguido. Y luego la Internet también es un don de Dios. Pero si tú lo estás usando para criticar la religión romana, si lo usas para hablar en contra del papismo, también debes ser perseguido. Porque estás arruinando un don de Dios. ¿Podéis comprender, amigos? La crisis se acerca. Entonces, ¿qué necesitamos? ¿Comprendéis ahora esas frases engañosas del Papa, que la Internet es un don de Dios? Si lo usas para criticar la religión del papismo, tendrás que soportar la persecución. Eso es lo que declaró muy claramente el Papa cuando dijo que la libertad de expresión tiene límites. Si hablas en contra de mi iglesia, vas a recibir un puñetazo, dijo el Papa. Vamos a leer Lucas capítulo 21. ¿Qué es lo que necesitamos ahora? ¿Qué necesitamos para afrontar esta crisis que se acerca? Este mensaje es muy personal. Para mí es muy personal porque puedo comprender que esto está aquí mismo. Y comprendo que no estoy preparado para afrontar esta crisis. Porque muchas veces cuando estoy pasando por una crisis, mirando atrás a mi vida, me doy cuenta que no tengo la paciencia de Cristo. Y probablemente que vosotros, analizando vuestras vidas, podéis comprender que no tenéis la paciencia de Cristo. ¿Y qué significa esa palabra paciencia? Significa esperar, confiar en el Señor, siendo lleno de gozo y lleno de confianza en tiempos de tribulación. Si nosotros no podemos andar ahora con la infantería, ¿qué pasará cuando llegará la caballería? ¿Qué pasará cuando el Jordán va a desbordarse y la persecución, la marca de la bestia, será impuesta sobre este mundo? ¿Cómo vamos a soportar entonces si no podemos soportar ahora? Cuando no tenemos confianza en Dios para librarnos de esas crisis personales que tenemos ahora. Cuando no podemos manifestar gozo en tiempo de tribulación. ¿Cómo vamos a afrontar la crisis que viene? Y por eso Dios me dijo, Andrew, te voy a enviar ahora mismo una prueba. ¿Cuántos de vosotros están pasando por pruebas? ¿Podéis comprender ahora por qué sirven estas pruebas? ¿Para qué nos está preparando Cristo? Apuntad en vuestras notas Lucas 21, desde los versículos 12 al versículo 19. Y vamos a ver
Jacobo capítulo 1. Padre Celestial, este es un tiempo para la religión profunda. No estamos preparados, Señor. Y muchos entre nosotros piensan que están muy bien. Pero cuando tú miras sobre nuestras vidas, estamos muy lejos de donde deberíamos estar a nivel espiritual. Despiértanos para que comprendamos nuestra gran necesidad, te rogamos en el nombre de Cristo. Se nos dice que un tiempo de tribulación como nunca ha habido en este planeta, muy pronto va a venir sobre nosotros. Y se nos dice que necesitamos una experiencia que no poseemos ahora. Y se nos dice que muchos son demasiado indiferentes para recibirla. Debemos comprender nuestra necesidad ahora, amigos. Os pregunto, pero no levantáis la mano. ¿Cuántos de vosotros han pasado por una prueba de fuego la semana pasada, por ejemplo? No levantáis la mano. ¿Y cuántos de vosotros han desmayado espiritualmente hablando en esta crisis? ¿Cuántos habéis empezado a pensar cosas que no son bíblicas? ¿Cuántos habéis empezado a murmurar y quejaros? Y eso demuestra, amigos, que no estamos en este quinto peldaño de la escalera de salvación. ¿Cuándo os vais a dar cuenta de vuestra gran necesidad? Jacobo capítulo 1 versículo 2 nos dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando caeréis en diversas pruebas. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra actitud cuando pasamos por diversas pruebas? Y Dios nos está diciendo que debemos considerar todas estas pruebas con una gran alegría. Esto es lo que significa tener la paciencia de Cristo. Esperando en el Señor con un espíritu de alegría, de gozo, en tiempo de prueba. Este debe ser el sentimiento de nuestro corazón cuando pasamos por diversas pruebas. Recibir todo con alegría. ¿Sabéis lo que me he encontrado haciendo durante la semana pasada? Mientras estaba conduciendo el coche para varios asuntos. Estaba cantando todo el tiempo. Por eso estoy intentando memorizar textos de la Biblia y canciones de alabanza, los himnos de nuestro himnario, y cantar esas canciones. Y os digo, amigos, que esas canciones están alejando las nubes de las tinieblas. Recibid todo con gozo. Y conozco mi naturaleza pecadora. El texto bíblico dice diversas pruebas. Y diversas significa muchas. Significa varios tipos. Significa que vienen de diferentes personas. Y muy probablemente se nos dice que los peores enemigos, los mayores problemas, vendrán de nuestras mismas casas. Diversas pruebas. Pero recíbelo todo con gozo. ¿Y por qué debemos ser alegres? Porque sabemos que Dios está permitiendo que las pruebas vengan sobre nosotros. De este modo, Cristo me está preparando para una crisis enorme que se acerca. Por eso deberíais recibir las pruebas con alegría, amigos. ¿Para qué os está preparando Cristo? Os está preparando para la enorme crisis que se acerca. Y entonces, ¿cuál debe ser tu actitud? ¿Cómo debes recibir tú estas diversas pruebas? Debes recibirlas con alegría. Así que, amigos, si habéis fallado a hacer eso la semana pasada, es el tiempo para confesar algo. ¿Me escucháis? Si habéis perdido el camino esta semana pasada, es el tiempo de confesar algo delante de Cristo y ser específicos. Vamos a orar juntos. Padre Celestial, hemos fallado. No hemos encontrado ninguna alegría en esas pruebas. Nos hemos quejado y hemos murmurado porque no somos convertidos. Y el hecho de que no tenemos alegría en las pruebas es una señal que necesitamos un corazón nuevo. Y queremos confesar específicamente como pueblo tuyo, confesamos nuestras deficiencias. Ayúdanos a creer que tú nos perdonas y que ahora nos consideras como si nunca hubiéramos pecado, como si nunca hubiéramos murmurado. Te agradecemos en el nombre de Cristo. Amén. Hemos leído Jacobo capítulo 1, versículo 2. Y escuchadme, no solamente debemos confesar, sino que debemos también arrepentirnos. Y el arrepentimiento es reconocer delante de Dios que hemos fallado la semana pasada y que a partir de este día en adelante
yo he decidido que por tu gracia nunca quejarme otra vez. Eso significa arrepentimiento. Por tu gracia he elegido nunca más murmurar, nunca más quejarme. Amigos, es una vergüenza y estáis exponiendo a Dios a una inmensa vergüenza. Maridos, cuando entráis en vuestras casas y los nervios y los problemas y esas caras preocupadas, cuando todo eso se está viendo en vuestra actitud y cuando vuestras esposas os preguntan, ¿qué ocurre, cariño? Y tus niños saben que estás nervioso. Si perdéis el camino, maridos, Dios tenga misericordia de vuestras esposas y de vuestros niños. Si tú como madre y como esposa estás perdiendo los estribos, Dios tenga misericordia de tu marido y de tus hijos. Porque los niños nos están observando a nosotros y hacen lo que hacemos nosotros. El versículo 2 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando caeréis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, pero que la paciencia tenga su obra perfecta. Puedo comprender pues que si Cristo permite que las pruebas vengan sobre mí, Él quiere perfeccionar mi carácter. Y así como le dije a mi Salvador esta mañana, cuando estuve en la panadería del cielo, Señor Jesús, dame este gozo. Dame este gozo. De modo que cuando los demás me observan, solamente vean la alegría rebosando en mi semblante, aunque estoy pasando por una tremenda tormenta. Sí, estoy pasando por una tormenta. ¿Por qué, amigos? Porque quiero demostrar a todos que tengo un Salvador en el santuario celestial, en el lugar santísimo del cielo. Su nombre es Cristo Jesús. Y Él me promete, nunca voy a permitir más de lo que puedes soportar. Y con la tentación, con la prueba, yo he preparado un camino para librarte de ella, para que tú la puedas soportar. Estas son las promesas de Dios. Y confiado ahora en estas promesas, cuando yo estoy pasando por mi crisis, puedo tener gozo. ¿Me podéis ver sonriendo aquí arriba? Pero no tenéis ni idea por lo que estoy pasando. Pero tengo gozo en Cristo, amigos. Y tengo la hermosura de Cristo. Y debéis creer y pedir eso de Cristo, porque es para perfeccionar vuestro carácter. Por eso es este mensaje tan personal para mí. Cuando he terminado la universidad, cuando era un graduado fresquito, ¿y qué creéis? Ninguna conferencia me quería emplear. Pero está bien. ¿Cómo podían emplearme si yo nunca había pedido empleo? Ningún presidente puede decir que ha visto mi currículo, porque yo sabía que Dios no me estaba llamando para ser pastor local en una conferencia. Dios me estaba llamando específicamente a un ministerio de sostén propio. He vuelto a Nueva York y un día me encontré con mi ex jefe en la avenida de Jamaica y me dijo, ven, vuelve y trabaja conmigo a FedEx. Esta es una larga historia. Ahí he trabajado antes de ir a la universidad. Él me dio un buen trabajo y volví a trabajar con FedEx. Pero mi familia había decidido marcharnos de Nueva York a Florida. Este mensaje sobre la paciencia, amigos, es muy personal para mí. Hemos llegado a Florida y después de unos meses me he casado con mi dulce Hillary. Nos hemos casado y empezaron las facturas, los préstamos, las cosas del gobierno, deudas muy financieras debido a esos préstamos. Cuando yo me marché de Queens, desde Nueva York, a Florida, mi jefe me dijo que no hay ningún problema y mi traslado llegó a la oficina de FedEx de Florida. Todo estaba ya preparado para empezar a trabajar ahí. Y de repente, después de una semana, vino un nuevo jefe. Él me dijo, sí, todo está bien contigo, he recibido el traslado, pero yo soy nuevo aquí y he venido aquí para cambiar este terminal, esta agencia auxiliar de FedEx, cambiarla completamente y poner las cuentas bancarias de rojo en negro. Y el único puesto que tengo para ti es el turno de noche. Y eso, amigos, significaba que yo tendría que trabajar el viernes por la noche, cuando empieza el día sábado. Tenía que transgredir el sábado. Amigos, he sentido un peso sobre mis hombros, he sudado instantáneamente, mis rodillas empezaron a temblar sin control. ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Qué se supone que tengo que hacer yo ahora?
El jefe me dijo, Bruce, cuidarte. Bruce era el jefe de Nueva York. Así que si subes a bordo, yo cuidaré de ti. Le dije que no puedo. Él me dijo, piénsalo bien. Le dije que ni siquiera puedo pensar en eso. No puedo trabajar el sábado. Pero claro, él no podía comprender eso. ¿Qué quieres decir? Tu Dios debe comprender que necesitas este trabajo. Y muchas veces he escuchado a las personas decir que no pasa nada si dices una pequeña mentira blanca. Dios es muy comprensible. Muchas veces he escuchado esto. Le he dicho a mi jefe, Mark, no tengo ninguna razón que me haga pensar sobre este asunto. Mark Rubin, él es un judío. Mi Dios me dice que no puedo transgredir el sábado. Pero yo soy judío, me dijo el jefe. Yo también guardo el sábado. No pasa nada. Venga, ve a casa, piénsalo bien y llámame el lunes si te cambias de idea. Nunca le llamé. Ya había decidido. Pero me fui a casa con un peso que apenas podía llevar. No sabía qué hacer, amigos. Familia, alimentos, ¿qué iba a hacer? Solo imagínate ahora los miembros de tu familia mirándote como estás fallando. Has hecho la universidad, ahora ¿qué haces? ¿Sigue ese camino? Yo dije no. Un día estaba ayunando y orando y entrando en mi habitación he visto un libro llamado El Ministerio de Colportaje. Y he empezado a leer el libro El Ministerio de Colportaje. Fue como si Dios me dijo, ve y empieza a colportar, empieza a vender libros. Con el último dinero que teníamos en casa, he comprado libros para colportaje. Los dos, Hilary y yo. No teníamos todavía a los niños. Todo el día estábamos por las calles de Orlando, llamando a las puertas, entrando a los negocios. Casi 2 años hemos hecho la obra de colportaje. Y mirad qué bueno es Dios. Cuando estuve en Oakwood, en la universidad, he conocido a Hilary ahí. Y le he dicho que detesto el colportaje, porque no me gustaba escuchar la palabra no. Y Dios tuvo que enseñarme a ser humilde. He intentado una vez a colportar y nunca he vuelto a hacerlo, cuando estaba en la universidad. Pero Hilary ha participado en muchas campañas de colportaje y Dios hacía su obra conmigo. Y cuando hemos empezado a colportar, durante 2 años llamado a las puertas, de repente hemos empezado a conocer la gente y hemos empezado a tener reuniones de estudio bíblico en el hotel. Luego nos hemos encontrado aquí y así es como empezó el ministerio Salvo para Servir. Pero tardó 2 años. ¿Pruebas? Conozco lo que son las pruebas. ¿Dificultades? Conozco también lo que son las dificultades. También sé lo que significa el estrés, pero Cristo me estaba enseñando en esa escuela. Espera, aprende a tener paciencia, sé siempre alegre y lleno de confianza. Yo te voy a librar al debido tiempo y yo te voy a librar. Y os digo, amigos, si Dios pudo hacer eso para mí, Salvo para Servir, los presentes aquí y los que nos acompañan en internet, Dios lo puede hacer para vosotros también, pero tendréis que aprender a confiar en Él. Y en este proceso de espera, de confianza, sed llenos de gozo. Dios no os va a abandonar. Y os quiero decir algo muy importante. En esos 2 años, nunca nos ha faltado nada. No conocéis a mi Salvador, Cristo Jesús. Estas cosas son comprobadas. Sí, amigos, comprobadas. Y he aprendido lo que significa esperar en Dios. Nunca voy a olvidar cuando un día estaba conduciendo el coche por una avenida, justo en el puente donde aquel cruce, tuve que parar en el arcén. Estaba llorando. Me parecía tan difícil el camino. Estaba suplicando, Señor, líbrame. Señor, líbrame. ¿Y sabéis lo que hice? Escribí aquella fecha y la hora en un cuadernito donde estoy apuntando mis notas y citas bíblicas para memorizar. Y cuando Dios me libró, he vuelto al apunte y lo he marcado como cumplido. Y he puesto la fecha cuando Dios me libró. Sé lo que significa pasar por pruebas. Sé lo que significa mirar las facturas y no saber cómo le vas a pagar. Y tendrás que confiar en el Señor. Y si no podemos confiar en el Señor, nuestra fe se transformará en un desastre, amigos. Creedme, sé lo que significa ser tentado trabajar el sábado, porque he pasado por ese camino. Y cuando vendrá la crisis de la marca de la bestia, se nos dice claramente que no vamos a poder comprar ni vender.
salvo que vamos a aceptar trabajar el sábado y guardar el domingo. Tendrás que deshonrar el sábado del Señor. Tendrás que trabajar el sábado y guardar el domingo. ¿Qué harás entonces? Padre Celestial, te ruego que nos despiertas. ¿Qué harás entonces, amigos? Entonces, si aceptarás transgredir el sábado para poder pagar tus facturas, no estarás en la escalera de salvación. No podréis estar ahí, amigos. Y dejadme deciros algo. Si hasta ahora no habéis tenido esta tentación, no quiero que creáis que el diablo os va a dejar en paz. No, amigos. Él conoce vuestros puntos débiles, mucho más que lo conocéis vosotros mismos. Él tiene preparadas diversas tentaciones. Y por eso, hablando de estos asuntos, estudiando estas cosas, podemos acercarnos a la conclusión. Salvo que seremos temperantes, nunca podremos tener paciencia. ¿Y qué significa eso, pastor? La temperancia es el cuarto paso en la escalera de salvación. Añade a la temperancia paciencia. Pero si somos intemperantes, no podemos ser pacientes. ¿Por qué? Vamos a hablar un momento sobre la dieta. Si nosotros no podemos decir no al deseo de comer, ¿cómo vas a esperar en el Señor entonces? ¿Cómo vas a confiar en el Señor y cómo vas a ser paciente? Vamos a decirlo de modo práctico. Si nosotros no debemos comer más de 3 comidas al día, con un intervalo de 4 o 5 horas entre ellas, y 2 comidas al día es mucho mejor, es lo mejor 2 comidas al día, y digamos que tienes hambre, pero no has llegado todavía en casa, no estás todavía en la hora de comida, y tú no puedes decir no a este deseo para comer. ¿Cómo vas a poder decir no al hombre del pecado? ¿Cómo vas a decir no a la marca de la bestia? Si no eres temperante, no puedes tener paciencia. No es posible esto. Señor, ayúdanos, porque no es posible tener paciencia de este modo. Y como hablaba con mi esposa Hilary, por eso muchas personas, incluso muchos jóvenes, ¿por qué se involucran en ciertas relaciones matrimoniales? Porque carecen de temperancia. No pueden esperar. Ellos sienten que deben casarse ahora y entonces eligen a alguien. Y es la persona equivocada. Porque no le permiten a Jesús elegir para ellos. No pueden esperar. Y Dios nos está hablando, amigos. Si somos intemperantes, no podemos tener paciencia. La epístola de Jacobo, capítulo 5, el versículo 10 y el versículo 11, nos describen a Job como un ejemplo de sufrimiento y aflicción y de paciencia. Job es un hombre que demuestra paciencia. Y en estos tiempos, en estos últimos días, Dios nos dice, Andrew, tú tendrás que pasar por una experiencia como la de Job. ¿Qué os dice Dios a vosotros? Esos últimos días, ¿qué experiencia debéis vosotros afrontar y conocer? La experiencia de Job. ¿Y qué perdió Job en Job capítulo 1, amigos? Perdió todo. El hombre perdió todo, amigos. Perdió su riqueza. ¿Acaso murmuró Job por esa causa? No. ¿Por qué? Vamos, decidme. ¿Y por qué permitió Dios a Satanás tocar a Job físicamente? Trayendo esa plaga, ese enorme dolor sobre Job. ¿Por qué? Fue para probar a Job. Y para mostrar a Satanás que Job no va a pecar contra Dios. No quiero avergonzar a mi Salvador, amigos, para que cuando voy a pasar por pruebas, Jesús pueda decir a Satanás, Andrew no me va a maldecir, Andrew no va a dudar, Andrew no va a murmurar. Y por la gracia de Cristo, cuando estoy pasando por pruebas, estoy suplicando, Dios mío, dame alegría, dame paciencia. Y después de que pasa la prueba, miro atrás y digo, alabado sea Dios, alabado sea Dios. Por eso, amigos, cuando pasáis por pruebas, Dios os dice tener paciencia, ser alegres.
ser lleno de gozo, ser lleno de esperanza en tiempo de crisis, porque Dios nunca os va a dar más de lo que podéis soportar. Job perdió todo. ¿Y qué tal su esposa? Vamos a leer Romanos 12. ¿Sabéis una cosa? Tenía constantemente en la mente, me presionaba mientras estaba pasando por aquella gran crisis en mi vida. Creo que si yo hubiera caído en aquella prueba y hubiera transgredido el sábado del Señor, estoy seguro que no estaría hoy aquí. Estoy seguro que eso no hubiera pasado. Eso es lo que he sentido. Fue una prueba enorme para mí. ¿Y cuántos de vosotros tenéis suegros? Ahora, los padres de Hillary no estaban esperando que nosotros caigamos. No, en absoluto. Pero yo siempre estaba estresado pensando, ¿qué dirá mi suegro ahora de mí? Has tomado a mi hija, la has traído todo el camino desde Kansas hasta aquí, y ahora no puedes cuidar de ella. Devuélveme a mi hija. Esto estaba constantemente en mi mente. ¿Qué dirán los demás? Amigos, teníamos un montón de deudas y estábamos... Bueno, un día he leído una declaración de Ellen White donde ella nos exhorta a mantenernos fuera de deudas, mantenernos completamente libres de deudas financieras. Deberíamos considerar las deudas financieras como si fueran lepra, dice la profeta de Dios. Y ella dice que incluso si tenéis que comer solamente agua con pan, a fin de evitar las deudas, eso debéis hacer. Y os quiero confesar algo. Muchos días hemos comido agua con pan. Y le damos las gracias a Dios porque tuvimos que comer. Sí, amigos, sé muy bien lo que significa tocar ese fondo. Incluso cuando mi padre y mi madre intentaban asistirnos, muchas veces Dios estaba cerrando esa puerta. Era particularmente para mí una tremenda prueba. Mi nombre estaba escrito en este test. Y yo estaba suplicando, Señor, ¿por qué tardas tanto en ayudarme? ¿Qué va a decir la gente? Ellos se pueden burlar de mí, pero se burlan de tu palabra porque yo estoy declarando que sigo las instrucciones de la Biblia. Ayúdame, no fallar, por favor. Y este debe ser también el sentimiento de nuestro corazón, amigos. Ayúdanos no fallar. Y por eso a veces cuando la gente intenta ayudarte, Dios no les permite hacerlo. Los para. Porque entonces tú vas a confiar en la ayuda de las personas. Esto, amigo, es una cosa personal entre nosotros y Dios. Por eso a veces cuando llamas por teléfono o pides directamente a una persona, la respuesta es, lo siento, no puedo. Pero en realidad tú estás llamando porque confías en él o ella que te pueden ayudar. Pero es el Señor que le dice, no, esta vez no. Déjame tratar yo con mi hijo. Quiero perfeccionar su carácter. Y si la salvación es el fin de todo esto, por eso yo tengo que pasar este test lleno de gozo. Y vosotros también, amigos. Si la salvación es el resultado final, deberíais aceptar y pasar por las pruebas con gozo. Dejadme poneros una pregunta. ¿Qué tal si tu esposa empieza a comportarse mal? Y esa es tu prueba. ¿Tendrás gozo en esta tentación? Miraos qué cara tenéis. Así como si diríais, comprendo, pastor, pero es que vivimos en la misma casa. Eso es muy difícil. Dios, ten misericordia de nosotros. Cada vez que tengo que volver a casa, odio volver a casa. Un verdadero problema, amigos. ¿Puedes encontrar gozo pasando por una prueba como esta? Especialmente cuando ves que tu esposa no quiere convertirse, justo bajo tus ojos. Y además se está mofando de ti y de tus esfuerzos de obedecer a Dios. ¿Qué tal si antes de ella son tus padres? ¿Podrías manejar eso? Digamos que tus padres no son convertidos y se están mofando, se están burlando y hiriendo de ti y se comportan mal contigo. Ya no tienes ningún privilegio de su parte por culpa de tu elección de vivir para Dios. ¿Cuánto tenemos que suplicar al Padre Celestial ayudarnos a tener ese gozo? Tenemos que considerar todo con gozo cuando pasamos por diversas pruebas.
Si antes estabas acostumbrado con un nivel alto de vida de punto de vista financiero, pero por varias circunstancias ahora estás arruinado de punto de vista financiero, apenas tienes dinero para subsistir, y no necesariamente porque vivías una vida extravagante y gastabas más dinero sin control, sino porque simplemente Dios permitió que seas arruinado y no tengas más dinero, para que puedas aprender ahora lo que significa confiar en Dios. Te has quedado sin trabajo, te has quedado sin coche, completamente arruinado, no tienes nada. ¿Y por qué eso? Porque Dios quiere prepararte para la crisis enorme que se acerca. Y algunas veces empezamos a culpar a la gente y culpar las circunstancias, pero se trata de Dios. Sí, amigos. Como Jacob, estamos luchando con Dios pensando que es un enemigo. ¿Por qué estuvo Jacob luchando? Él pensaba que se trataba de un enemigo. Pero ¿quién estaba luchando con él? Era Cristo. ¿Comprendéis, amigos? A veces cuando vienen los problemas, las pruebas, varias circunstancias, nosotros intentamos culpar a todo eso cuando en realidad se trata de Dios. Es Dios que desea perfeccionar nuestro carácter. Vamos a leer Romanos 12. Romanos 12, versículo 12. ¿Qué nos dice la Biblia? El versículo 12, ¿qué dice? Gozosos en la esperanza, pacientes en la tribulación, perseverantes en oración. Por lo tanto, cuando estamos pasando por tribulación, ¿en qué tenemos que ser perseverantes? En oración, amigos. Y vamos a cerrar con Hebreos capítulo 6. Ahí se nos habla sobre la vida de Abraham. La vida de Abraham es muy importante para nosotros, amigos. Cuando miramos la vida de Abraham, podemos ver si Dios cumplió su pacto con él y le dio lo que le había prometido. Pero ¿cuánto tiempo duró todo eso? ¿Cuánto tiempo tardó Abraham en recibir esas promesas? Se nos dice que él esperó 25 años. Entonces, cuando yo paso por un periodo de crisis en mi vida y estoy suplicando para la liberación, cuando miro atrás a mi vida y no han pasado 25 años, significa que puedo esperar todavía. Porque conozco a alguien que esperó 25 años. Y Dios cumplió su promesa con Abraham. Hebreos 6, desde el versículo 12 hasta el versículo 15. Pero escuchadme un momento. ¿Hizo Abraham algunas tonterías en el camino? Abraham hizo tonterías en el camino dudando de Dios. Con Sara, su esposa, él dijo mentiras. Algunos dicen que no eran mentiras, sino medio verdades, pero es lo mismo. Él hizo tonterías, pero yo puedo ver el amor de Dios en eso. Dios no abandonó a Abraham por culpa de sus errores. Y cuando yo miro atrás a mi vida, comprendo mis errores, mis pecados, mis murmuraciones, mis preguntas. Oh Señor, ¿por qué me pasa eso a mí? Y cuando veo todo eso, veo que Dios no me abandonó en ningún momento. Como Abraham, Dios me condujo a la misma prueba. Y si aprendo de mis errores, entonces puedo vencer en esta prueba. Analizad vuestras vidas. ¿Podéis ver los errores del pasado? ¿Las equivocaciones en vuestro pasado? ¿Cuántos de vosotros habéis escuchado los susurros de Satanás diciendo, estás acabado, estás terminado, ya no existe esperanza para ti, estás perdido? Y como Abraham, Dios a veces nos trae de vuelta a la misma prueba. ¿Y qué ocurre? La segunda vez somos más débiles frente al test, porque ya hemos fallado la primera vez. Así que somos débiles. Pero mi Biblia dice, donde abunda el pecado, más todavía abunda la gracia. Sí, soy más débil la segunda vez porque he fallado en el primer test.
Pero Jesús me dice que Él tiene más poder que la prueba. Y me promete que nunca voy a tener que afrontar algo que no puedo soportar. Jesús nos enseña que a pasar por las pruebas tenemos que examinarnos a nosotros mismos, porque probablemente es nuestra vida pecaminosa la que nos impide recibir la liberación. ¿Qué tenemos que hacer cuando pasamos por pruebas aparentemente interminables? Examinarnos a nosotros mismos, porque son los pecados de nuestra vida los que impiden a Cristo librarnos. Hebreos 12, versículo 1 dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Qué tenemos que abandonar? ¿Qué tenemos que dejar, eliminar de nuestras vidas? Despojémonos del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Y dónde podemos encontrar poder? ¿Dónde podemos encontrar la paciencia para que podamos correr esta carrera? La carrera para la vida eterna. La respuesta la encontramos en el versículo 2. Teniendo nuestra mirada fija en Cristo, el autor y el que perfecciona nuestra fe. Tenemos una carrera que ganar, amigos. ¿Cuántos pueden ganar? ¿Solamente uno? ¿Cuántas personas pueden ganar esta carrera de la vida eterna? Todos pueden ganar, si corren con paciencia. Pero ¿os recordáis que he dicho antes? Que no puedes ser paciente si no eres temperante. Apuntad este versículo. 1 Corintios capítulo 9, versículo 25. Los que se esfuerzan para tener resultados excelentes son temperantes en todas las cosas. Y ellos hacen eso para obtener una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así pues yo corro no como a la aventura. La única forma, amigos, para ganar esta carrera es manifestando temperancia en todas las cosas. Entonces puedes correr con paciencia, porque eres temperante. Pero mis ojos deben estar fijos en Jesús, porque Él corrió la carrera y Él venció, y Él me da poder para poder vencer yo también. Y como todas las carreras, amigos, esta carrera no es para débiles o para fuertes, sino para los que soportarán hasta el final. Y resistir, soportar, es sinónimo con paciencia. Es un maratón, una carrera de larga duración. Y en la carrera hay varias paradas para tomar agua. Es exactamente así, amigos. En esta carrera para la vida eterna, debes tener los momentos para recargar tus baterías espirituales. Y la razón por la cual yo he fallado y vosotros habéis fallado es por no dedicar tiempo para refrescar, reenergizar nuestra vida espiritual. No hemos parado para tomar agua. ¿Qué son esas paradas para tomar agua? El tiempo de oración. Tarde, mañana y mediodía. Si miramos a Jesús, Él nos dará poder. Así que, ¿existe esperanza para nosotros, amigos? Vamos a orar juntos. Debemos encontrarnos con Jesús. Sería bueno que cada uno de nosotros nos arrodillemos ahora, incluso los que están con nosotros en internet. Vamos a arrodillarnos para encontrarnos con Jesús en oración. Poner nuestros ojos en Jesús, el autor y el que perfecciona nuestra fe. Él es el único que nos puede dar poder para empezar esta carrera y darnos fuerza para terminarla. Esto debemos creer, amigos. Vamos a orar juntos. Amado Dios, tú eres el autor y el que perfecciona mi fe.